Buenos días. Es un gusto inmenso estar de nuevo juntos para compartir inquietudes e información. Comenzamos este grupo hace 12 años y nos mantiene juntos lo que Guillermo llama la pasión por la enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando yo era pequeña, esta era la imagen de los ancianos sexagenarios, pero hoy las cosas han cambiado y las sexagenarias lucen así y los septuagenarios lucen así. Y es por ello que vamos a revisar lo que debemos hacer a estas alturas de la vida para que estas personas continúen bien. Cada vez la enfermedad inflamatoria intestinal es más frecuente en la tercera edad. Este segundo pico de aparición se estipula que hoy hay 1 de cada 5 pacientes a los que se les hace el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal en más de 60 años. Y para el 2030 se estipula que va a ser una tercera parte de los nuevos casos. El tratamiento es complicado porque en esta etapa de la vida hay comorbilidades, isquemia cardíaca, EPOC, diabetes, neoplasias, hay polimedicación y los medicamentos que necesitamos utilizar para controlar la enfermedad inflamatoria intestinal puede ocasionar efectos secundarios importantes. De tercero, ese paciente de más de 60 años que tenemos frente a nosotros, ¿la enfermedad inflamatoria intestinal apareció tardía después de los 60 o fue diagnosticada en la juventud y el paciente llegó a los 60? Porque estos dos escenarios funcionan diferente, reaccionan diferente y necesitamos conocerlo dado los datos que proporcioné anteriormente. Quienes han estado compartiendo en este grupo por años saben mi gran cariño por la satioprina, que siempre ha sido noble en su tratamiento a nuestros pacientes. Así que es importante defenderla, sobre todo porque el fiscal acusador no tiene tan buenas relaciones con ella. Entonces, vamos a comenzar. En 1985, en la revista Cáncer, Greenstein reporta una serie de casi 2.000 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, 54 de ellos con cáncer extraintestinal. Habían cáncer de mama, páncreas, vías urinarias, de muchas localizaciones. Asociaron la alta rata de linfomas, leucemias y cáncer de células escamosas en ano y vagina con la inmunosupresión por inmunomoduladores y esteroides. Posteriormente, no se han identificado igual rata de prevalencia de cáncer en otros estudios de población. En este trabajo que estamos presentando aquí, realizan un análisis de Markov, que es una técnica probabilística para predecir el comportamiento futuro de algunas variables basadas en el estado actual. Y concluyen que la satioprina es efectiva en prolongar la remisión de enfermedad de Crohn y facilitar el descontinuar los esteroides. Sin embargo, los médicos siguen renuentes en usar inmunomoduladores. Concluyen con la frase que titula el trabajo: el beneficio de la satioprina sobrepasa el riesgo de linfomas. Este es un metaanálisis sobre fenotipos y resultado clínico de la enfermedad inflamatoria intestinal de diagnóstico en mayores de 60 años. 43 estudios fueron analizados con 8.000 pacientes de diagnóstico tardío y 35.000 de adultos jóvenes. Reportan que en adultos con diagnóstico tardío, el Crohn se comporta diferente. Es menos fistulizante, más colónico,
tiene menos lesiones en ilion y la colitis ulcerosa es menos frecuentemente pancolitis y más colitis izquierda. Concluye que pareciera ser un comportamiento menos severo, pero observaron también que en el primer año posterior al diagnóstico, estos pacientes con colitis ulcerosa eran sometidos más frecuentemente a cirugía. La pregunta es, ¿hubo más cirugías en el primer año después del diagnóstico por ser subtratados? Porque en los reportes había menos tratamiento con inmunomoduladores y con biológicos. Y esta es una respuesta que todavía no está clara. Cáncer en pacientes con diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal tardía. Estudio poblacional de 20 años en Francia con 844 pacientes, 98 de ellos con cáncer. Se vio que hubo un incremento de rata en enfermedad de mieloproliferativas, tanto en Crohn como en colitis. Pero la exposición a tiopurinas se concluye que el modelo de riesgos proporcionales no se encontró asociado al riesgo aumentado de cáncer. Esto debe quedar claro en sus mentes. Entonces, poniendo los riesgos en perspectiva, en la vida, el riesgo de fallecer por accidente de moto es de 1 en 799 en Estados Unidos para el año 2020. El arrollamiento por vehículo, 1 en 541. En asalto a mano armada, en 1 en 221. Accidente de vehículo, 1 en 101. COVID, 1 en 12. La muerte por linfoma en 10 años por tratamiento de azathioprina es de 2 en 100 pacientes. Complicaciones por enfermedad y tratamiento en pacientes mayores con enfermedad inflamatoria intestinal. Comparación entre los que fueron diagnosticados antes y después de los 60 años. Hubo 191 pacientes en el primer grupo, en el de diagnóstico de adulto, y 165 en el de diagnóstico tardío. Los de diagnóstico de adulto tuvieron menos complicaciones relacionadas al tratamiento. En los mayores hubo mayor riesgo de infecciones con tratamientos biológicos, sobre todo en el primer año después de iniciada la terapia con biológico, y mejora cuando el paciente consigue la remisión. Este es un metaanálisis de riesgos de infecciones y cáncer en tratamiento con biológicos en pacientes con diagnóstico tardío. Incluyeron 15 estudios de pacientes tratados con biológicos que tuvieron riesgo aumentado de desarrollar infecciones serias con un riesgo relativo de 2,70 e infecciones oportunistas en un riesgo relativo de 3,16. La ocurrencia de otras infecciones y de cáncer no fue significativamente afectada. En este editorial sobre el riesgo de neumonías en enfermedad inflamatoria intestinal, grafican el comportamiento de 54.410 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tratados con diferentes medicamentos. En esta barra se observa el tratamiento con tiopurinas y en estas otras 4 barras con las que hubo una diferencia estadísticamente significativa, el tratamiento con biológicos.
anti-TNF, con azatioprina, Bedo y ustekinumab. Obviamente, esto es muy importante en pacientes mayores. Este gráfico, que sigue más o menos el mismo patrón, relata lo que encontraron en hospitalizaciones relacionadas con neumonía, donde igualmente barra pequeña de 2.27 es el comportamiento con azatioprina o con inmunomoduladores, y estos 4, la barra con biológicos. Metaanálisis con 261.689 pacientes para observar el riesgo comparativo de linfomas en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que recibieron anti-TNFs o inmunomoduladores como monoterapia o recibieron tratamientos combinados. El riesgo no fue mayor entre anti-TNFs contra inmunomoduladores. Esto es un trabajo de datos obtenidos en la vida real. La evidencia de la vida real de asociación entre medicación y expectativa de vida en enfermedad inflamatoria intestinal diagnosticada de manera tardía. Estudio canadiense seguido por 20 años, y compararon pacientes con monoterapia de inmunomoduladores, con biológicos o terapia combinada. Concluyen que no hubo diferencia entre los resultados con inmunomoduladores y biológicos. No hay mayor expectativa de vida con alguno de los dos. Sí la hay con combinación de terapia, donde se ve que hay un aumento de 5.1 años en mujeres, y 2.1 años en hombres en relación a la monoterapia. Este es un estudio japonés publicado este año, donde analizaron el comportamiento de 432 pacientes con diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Un primer grupo realizado el diagnóstico en menos de 60 años y con menos de 60 años al momento del estudio. Fueron diagnosticados, esta barra, en pacientes con diagnóstico en menos de 60 años, pero que al momento del estudio tenían más de 60 años. Y esto fueron pacientes con diagnóstico mayores de 60 años. Ninguno de ellos había sido expuesto antes a anti-TNF, y después de un año de 52 semanas de tratamiento, vieron que la respuesta de los pacientes con diagnóstico menor de 52 años, menor de 60 años, fue notablemente mejor, estadísticamente mejor que la de los pacientes con diagnóstico de enfermedad inflamatoria más de 60 años. Y el mismo patrón lo siguió el cuadro de remisión libre de esteroides. El tratamiento es menos efectivo y con más efectos adversos en pacientes con diagnóstico tardío de enfermedad inflamatoria intestinal. Finalmente, esta es la guía que publicó el año pasado la AGA para tratamiento en pacientes mayores. En relación a la tiopurina, comentan o concluyen que las tiopurinas son económicas y fáciles de administración por vía oral.
tienen riesgo absoluto mayor de malignidades en pacientes mayores y son tardías para comenzar a hacer efecto, pero no por esto deben ser descartadas solamente por el hecho de la edad y deben ser tomadas en cuenta. Los anti-TNF no se escapan de tener problemas. Se ve que al principio del tratamiento la respuesta es lenta y también como comentábamos en este último trabajo que citamos, tienen mayores ratas de infecciones severas, un 11% contra 2,6%, este último número en jóvenes, un cáncer de 3% versus 0 y muerte de 10% versus 1% cuando son comparados con los grupos etarios similares. Entonces, todos estos factores tienen que ser tomados en cuenta cuando el fiscal les haga votar. Yo pienso que la satioprina se llevó el Balón de Oro porque no está asociada claramente con el incremento de riesgos de linfoma, no está asociada con infecciones serias ni oportunistas. La pregunta de que si su falta de uso en vejez está asociada con aumento de ratas de cirugía en colitis ulcerosa está todavía sin contestarse y pueden ser mejor dicho, son utilizados por vía oral y es un medicamento económico. Esta discusión va a seguir y el fiscal viene ahorita a hablar sobre las mejores alternativas a la satioprina que podemos encontrar. Vamos a ver cómo termina esta discusión o este juicio.